Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Pues bienvenidos a esta nueva temporada, caray, ya siete temporadas, y no puedo estar más que contento porque estos 12 capítulos van a ser maravillosos. Vamos a platicar con ustedes sobre el acontecer de la Puebla de nuestros amores durante el siglo XVIII, siglo importantísimo en la definición histórica y social de nuestra querida Puebla. Y hoy concretamente abrimos con un tema que revolucionó no solo a Europa y España, sino pues prácticamente a este continente, y son las reformas borbónicas y el surgimiento de la Ilustración. Yo estoy muy contento de estar aquí nuevamente, aunque desafortunadamente ahora me sientan al lado de mi hermana, la tengo más cerca, pero está padrísimo porque miren, aquí le puede sonar. Y pues darle las gracias a todos, pero sobre todo también dándoles las gracias a nuestros queridos amigos de Shore, que yo me puse mi botón, cosa que Luzaida no hace porque es gacha. Ay, no me pero dieron. yo me pongo mi botón para reconocer a Shore, el mejor estudio. Si quieren, háganse un favor, quien quiera grabar un podcast, véngase a grabarlo a Shore. Aparte, ¿cómo ves, Luzaida? Es que estamos estrenando set, estamos felices de empezar esta 7ª temporada, parece que empezamos ayer la primera. Estamos muy contentos porque aparte el tema de hoy es muy interesante. Teníamos que abrir así la temporada explicando a grandes rasgos qué fueron estas reformas borbónicas, qué fue la Ilustración y todo, cómo empieza esta época. Pero antes, yo sí, como Guillermo va y viene de México a Puebla, sí, y como Puebla siempre está conectado, Claro. ha estado conectada con la Ciudad de México por trabajo, por cultura, por familia, por amigos, etcétera. Hay que irse en camión, al menos ahí nos roban a todos juntos. Qué bonito que una empresa 100% poblana, como es nuestro patrocinador Estrella Roja, esté apoyando esta conexión con un 50% de descuento. Y ahí sí va seguro, al comprar con anticipación. Entonces, durante marzo y abril de este 2026, Estrella Roja tiene viajes desde 129 pesos para viajar entre Puebla y Ciudad de México. Consulten sus redes. Y bueno, ahora sí ya no me voy a tardar nada. Bueno, sí me voy a tardar porque ahorita les cuento su semblanza de nuestro invitado de hoy. ¿Quién es? Él es abogado, litigante y director de una de las más antiguas y prestigiosas firmas jurídicas del estado de Puebla y de la zona centro de México. Es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Escuela Libre de Derecho, con especialidad en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Iberoamericana Santa Fe y posgrado en Derecho Internacional por la Universidad de Deusto, España. Está certificado por la Universidad de Cambridge y ha sido catedrático en la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Ha impartido conferencias en Derecho Laboral y Empresarial en diversos foros públicos y privados. Cursó el diplomado Derecho Energético por la Universidad Nacional Autónoma de México, seminarios diversos auspiciados por el Ministerio de Comercio de la República Popular China y actualmente el diplomado en Psicopolítica y Transhumanismo de la Universidad Abierta Interamericana con sede en Rosario, Argentina. Su carrera profesional, más de 25 años de experiencia como asesor jurídico y consultor empresarial, especialista en materia laboral individual y colectiva en diversos sectores industriales, principalmente en la industria de autopartes, de reconocidos y prestigiados grupos empresariales nacionales y transnacionales. Ha sido siempre, claro, lo conocemos, con un marcado compromiso ético. Es miembro de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria y secretario del Club de Empresarios de Puebla, representante legal de Cruz Roja Mexicana. Yo les dije que me iba a tardar. Desde hace 4 años es además creador de contenido en redes sociales y dirige un programa de noticias y análisis en política y sociedad nacional e internacional, pero además es nuestro amigo. Y yo te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo que estés aquí para abrir esta 7ª temporada. Nuestro querido amigo Mario Bracamonte González. Bienvenido a Puebla de nuestros amores, Mario. Gracias, sabiduría, cuánta sabiduría. Gracias, Memo. No somos nadie después de escuchar esto. Me siento están excediendo para ocultar las otras cosas innombrables que me aparecen ahí en el currículum. Me siento muy acomplejada al leer esta semblanza. Bienvenido, Mario. Bienvenido, Mario. Muchas gracias por aceptarnos la invitación, Mario. Siempre es un privilegio ustedes, platicar contigo. Yo siempre he dicho que es un gran charlista, pero ahora, vaya, ya en este terreno verán ustedes el gran conocimiento que Mario tiene, y específicamente de que es un tema legal, sí, por supuesto, pero que es un tema histórico también de lo más interesante.
Y si te parece, mi querido Mario, para entrar en tema, ¿qué te parece si hablamos del contexto mundial de ese siglo XVIII? Sobre todo lo que aconteció en España, porque pues muy diferente al periodo de los Austrias, el periodo de los Borbones de 1521 a 1700, ¿no? Y de ahí la dinastía real de los Habsburgo o Austrias, pero también al inicio del siglo XVIII la dinastía Borbón llega a la corona de España en medio de una enorme disputa, enorme de una reyerta inmensa por el poder. Cuéntanos qué pasa en el mundo y particularmente qué pasa en España en estos momentos. Bueno, lo que pasa en el mundo es la emergencia de las ideas ilustradas. Es decir, sale ya francamente tanto de la Edad Media como del Renacimiento, el mundo europeo, y se apresta a algo que es la emergencia de la burguesía, sustituyendo a las clases aristocráticas en los puestos de gobierno, y eso se ve claramente no solamente en España, en muchos otros países. Pero en España en particular lo que acontece es un reflejo o una consecuencia de una decadencia que empieza ya y que avisoraba Quevedo, por ejemplo, en un pequeño poema. Yo la primera parte antes me la sabía, ya no me la sé, pero que es muy interesante. Pero pónganle música dramática. Sí, por favor, de violines. Venga. Dice, miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Y sigue el poema, pero es Quevedo en 1640, ya anunciando y avisando que España ya no es la España del siglo XVI, ni siquiera es la España desde los Reyes Católicos o la España del siglo XVI. En 1640 la decadencia de España ya empieza de forma imparable y en 1646 la primera derrota de los tercios españoles en la batalla de Rocroi contra la potencia francesa, que es su verdadero o su enemigo histórico. Claro. La primera derrota, pues desde el Gran Capitán, o sea, desde el siglo XV, desde 1480, las tropas españolas, los tercios españoles no habían sufrido una sola derrota. Entonces, esto es un reflejo también de lo que acontecía en España, un ejército ya desestructurado. Se dice que inclusive los propios oficiales del ejército pedían limosna en las calles. Empezaban los problemas ya serios en la clase política y la propia monarquía y sobre todo el aparato de gobierno experimentaban ya un desgaste tremendo después de haber sido una potencia como había sido España. Entonces, todo esto concluye con la guerra de sucesión, que es una guerra en la que una dinastía, que es la de los Habsburgo, que tenía dos polos, Madrid y Viena, los Austrias, es sustituida, conocida como los Austrias, es sustituida por los Borbones. El primer Borbón gobierna, el primer Borbón, Felipe V, gobierna en medio de una revuelta terrible, sobre todo contra las regiones sublevadas. Es la corona de Aragón, y de ahí viene, por cierto, todo ese resentimiento que Cataluña, no los nuevos, estos separatistas, sino Cataluña tiene contra España, precisamente porque Cataluña está de parte de los Habsburgo, de parte de los Austrias, en esta guerra, contra el centro que está a favor de los Borbones. Que siempre fueron territorios de muy acendrados regionalismos. Pero era la corona de Aragón, claro, no los y ahora catalanes. Politizados de alguna manera también. Y aquí viene un primer asunto muy importante que además es simbólico por varias razones. Son los decretos de nueva planta, que es el origen jurídico de toda esta revolución borbónica. En este primer gobierno borbónico, un individuo además emergente de las clases que no son o la pequeña, o los hidalgos, o la pequeña nobleza, o esas clases que no existían antes, clases medias, que empiezan a emerger, ¿no? Y es un jurista de estas clases quien da origen a estas disposiciones jurídicas. Y estas disposiciones jurídicas atienden sobre todo a cuestiones tributarias inicialmente, que tienen un fin punitivo, o sea, de castigo, de las regiones que respaldaron a los Austrias, ¿no? Y que sublevan a mucha gente en contra del gobierno borbónico. Lo interesante de todo esto es que en un primer momento los Borbones, bueno, de algún modo someten a la corona española y someten al gobierno español no solamente a las ideas francesas, sino al gobierno francés. El nuevo rey es nieto del rey Sol. Del rey Sol. De Luis XIV. Y Luis XIV, y aquí viene el despotismo, el absolutismo real,
que después es derribado por la Revolución Francesa y por la burguesía, es el despotismo ilustrado, es decir, monarcas que tecnifican el gobierno, monarcas que ejercen el poder de forma absoluta y por esa razón empiezan a golpear a los poderes que fragmentan, que dividen o inclusive a las pequeñas corporaciones, a las guildas, a los grupos económicos o a los grupos sociales que mantienen autonomía, ¿no? Y bueno, nos qué queda tiempo de revuelta, ¿no? muy, muy revuelto y nos queda claro que en España estaba bastante revuelto el panorama, pero aquí en la Nueva España, Mario, también se vislumbraba el inicio de una época. Sobre todo el nacimiento de esta conciencia crítica de lo que acontecía en España y de lo que sucedía aquí, sobre todo, como tú me comentabas previamente este episodio, por parte de los criollos, que eran hijos de los españoles nacidos en América. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué pasó acá entonces, no? Bueno, desde luego el siglo XVIII novohispano es un siglo en materia económica el más brillante de toda la Nueva España, ¿no? Y de una gran estabilidad. No se parece, mucha gente piensa que es a América o a nuestros países, ahora a nuestros países, los entonces virreinatos, a quienes les tocó la peor parte. Nadie se pone a pensar que en España también había mucha pobreza, que en España que los impuestos que aquí eran pesados, en España eran más pesados inclusive, porque las reformas fiscales se extendieron no solamente a América, sino allí. Lo que sí sucedió también es una revolución en cuanto al comercio y bueno, una libertad de la que habían gozado los virreinatos a favor de un control del rey, de la monarquía, sobre operaciones comerciales, por ejemplo, los estancos, por ejemplo, las aduanas, es decir, establecer una serie de restricciones al comercio para favorecer, por ejemplo, productos españoles, pero también presionar para lograr una mayor recaudación, pues, a las clases productivas, ¿no? Y en general al pueblo, pero en España sucedía otro tanto, y esto se daba también a cambio de una mejora de la administración, porque como ya hemos dicho, España, que fue brillantísima en el siglo XVI, pues ya no lo era tanto, ¿no? Y entonces esto tendía a una reforma en favor de un gobierno más tecnocrático, de un gobierno más estructurado, más dado a estructuras y a métodos de gobierno, digamos, un tanto más científicos, ¿no? De hecho, hay una cantidad enorme de tratadistas en el siglo XVIII español, y quien quiera saber algo sobre esto puede leer a Cadalso y al padre Feijó, que son, yo creo que quienes sintetizan mejor la Ilustración española, ¿no? Entonces, en la Nueva España, si nosotros hablamos de las construcciones, de la mayoría de las construcciones que hoy conocemos y que han sobrevivido a la barbarie y destrucción de muchos salvajes a través del tiempo, de todo tipo, digo, tanto clérigos como gobiernos, como comerciantes y gente que no ha valorado esto, bueno, nos encontramos que la mayoría de las construcciones son del siglo XVIII, por ejemplo, los palacios de la Ciudad de México, lo que dio a la Ciudad de México el nombre de Ciudad de los Palacios, la minería que creció enormemente, y luego esos avances de los que se habla poco, que adivinan una estructuración y una idea de gobierno más clara y más acorde a cierta época, como es el Colegio de Minería, por ejemplo, en México, es decir, hacer más eficaces los procesos de explotación, más racionales, formar cuadros capaces de gobernar, capaces de explotar los recursos, las riquezas, etc. Entonces, hay una dicotomía, ¿no? Por un lado hay un control mayor a favor del rey y menor libertad, creo yo. Por otro lado hay mayor eficiencia en los procesos de gobierno y en los procesos económicos. También es que no se estaba acostumbrado tanto a la cuestión hacendaria, bueno, hasta la fecha, ¿verdad? En nuestro país. Los asuntos tributarios son muy mal vistos. Y bueno, muchas de estas disposiciones tienden precisamente a agravar. Como siempre, a veces excesivamente, porque la monarquía estaba necesitada de dinero, el gobierno estaba en estado de dinero y lo estaba buscando por donde fuera. Y bueno, pues España no es nada más las necesidades que tuviera acá.
que yo creo que eran mayores las que tenía en la península, ¿no? Sí, claro. Y Imagínate. ahorita vamos a hablar de esas medidas un poquito más Oye, a fondo, ¿no? tocaste un concepto que me gusta mucho y además creo que es el punto de partida también para empezar a hablar ya como tal. Me regreso a España, pero a la etapa reformista para hablar de estas grandes reformas y sobre todo de uno de los grandes representantes, Carlos III, pero en el concepto del despotismo ilustrado. Eso es decir, que el objetivo era modernizar como tal la administración, hacerla más eficiente y, por supuesto, lo que acabas de decir, extraer más riqueza, tener mayores recursos para la corona, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de este periodo como tal, Carlos III y ese despotismo del cual hablaste? Bueno, Carlos III pretende, número uno, la concentración de poder en el reino. Y es lo mismo que acontece en todos los países en ese entonces. En Francia... ¿Era de Macuspana? ¿Era? Más o menos. Ah, okay. No, creo que era de Ixcaquistla. Ok. Entonces, era de San Juan Ixcaquistla. Era de San Juan Ixcaquistla. Sí, no, bueno. Carlos III. Bueno, Carlos III, como todos los monarcas ilustrados, él viene del reino de Nápoles, ¿no? Uh-huh. Ha gobernado en Nápoles, que era posesión española, bueno, y por extensión ya de los Borbones, o gobernado por los Borbones, en tanto gobernaban también en España. La corte de Nápoles es una corte con una gran cantidad de intelectuales y artistas también. Hay que ver la música que se lleva Carlos III a Madrid, ¿no? Siempre las cortes, las del Renacimiento también, Felipe II, Carlos V, España en su magnificencia, en su plenitud, pues tuvo en su corte a grandes artistas, grandes intelectuales. Carlos III lleva a mucha gente de la corte de Nápoles, la lleva a España. Luego hay que ver los planes de él y de sus ministros para concentrar el poder en el rey. Pero por concentrar el poder en el rey hay que ir disminuyendo o exterminando los poderes que se pueden oponer al rey o lo que lo diluyen y lo fragmentan, ¿no? Lo que lo debilita. Entonces, de aquí viene una reestructuración y reorganización política que toca también a América, el cambio hacia las intendencias. Entonces, nosotros tenemos una pluralidad de gobernantes que además pues, se distribuyen los cargos y ejercen un poder muy grande en sus regiones. Y la venta de cargos públicos también, porque en el momento en el que España empieza a estar muy mal, empieza la venta de cargos públicos, ¿no? Para obtener dinero. Esto se suspende en el momento en que se estructuran mejor las cosas, digamos, con una concentración, una centralización del poder. Claro, toda centralización del poder tiene sus pros y sus contras, ¿no? Conlleva también problemas. Sí. Por ejemplo, la pérdida de libertad y los excesos de los monarcas. Entonces, estamos hablando de Carlos III, que construye muchas instituciones, desde luego, que estructura la administración pública de forma muy eficaz para su tiempo, sobre todo en tiempo de Carlos III particularmente, que yo creo que es el mejor Borbón. Y bueno, Carlos IV y Fernando VII, una vergüenza, una cosa espantosa, pero finalmente este centralismo y esta concentración de poder pues genera también motines, como el motín de Esquilache en España, y la necesaria represión pues, para preservar el poder con el descontento del pueblo, ¿no? Pues imagínate. Oye, ¿sabías, Luzaida, que Carlos III bajó de su caballo con voz profunda, le dijo a su lacayo? Es la única referencia que este señor tiene de Carlos III. Bueno. No, pero sí, aprendo aquí del maestro, hombre. Ay, Mario. Bueno, a ver, pues llegamos a Puebla. Tenemos que llegar a Puebla. Las reformas borbónicas no solo fueron un cambio administrativo, ¿no? También fue una reconfiguración total de la economía, de la jerarquía social, de la organización política. Y estamos hablando ya de esta Puebla del siglo XVIII. ¿Cómo se vivía en esta Puebla de Los Ángeles esta primera mitad del siglo XVIII previo a estos cambios? ¿Qué panorama encuentras acá? Bueno, nosotros tenemos que entender a las sociedades anteriores a la nuestra desde un punto de vista distinto a cómo se concibe hoy esta sociedad aparentemente democrática, digo yo, porque la democracia está en plena crisis. Aparentemente democrática, ya a estas alturas sí, pues hay que reconocer que estamos asistiendo al fin de las democracias. Bueno. En fin, son sociedades jerárquicas, ¿no? Son sociedades jerárquicas y centradas en asuntos medulares. Por ejemplo, la importancia de la religión.
Todas las sociedades antiguas, o todas las sociedades anteriores a la Revolución Francesa, pues son sociedades, desde las cavernas hasta la Revolución Francesa, son sociedades que han dividido las funciones básicas y más importantes, se han otorgado los cargos, pues a una persona destacada, que es un aristócrata, un noble que tiene funciones guerreras o de defensa. El clero, que es el representante de Dios, y el que administra los asuntos religiosos, que son medulares y fundamentales, y a través de los cuales, claro, todos estos adquieren gran poder, desde luego, pero son las funciones que a la sociedad interesa. Es decir, la sociedad poblana se mueve alrededor todo el siglo XVI, es así, el XVII ya no tanto, no quiero decir que no, pero todo el calendario está, por ejemplo, de festividades, pues está lleno de festividades religiosas. O sea, no existe la festividad cívica sin la festividad religiosa, no existe la separación entre la iglesia y el Estado. Y bueno, hay funcionarios locales que tienen una fuerza destacada. Puebla es una ciudad pues de mucha actividad económica, industriosa también, pero con cultura, aunque desde mi punto de vista empieza a cobrar mucha fuerza cultural y poco a poco va rebasando a Puebla, Michoacán, por ejemplo, Valladolid. Guanajuato, es decir, se empieza a generar un polo intelectual en esa región del país muy grande, tan es así que de allí surge el movimiento independentista, aunque aquí hay elementos también, aunque aquí hay intelectuales. Muy destacadamente los jesuitas en Puebla, bueno, los jesuitas en todo el país, pero en Puebla también tienen una gran fuerza que les viene además de la batalla que le ganan a Palafox, que Palafox es, un siglo antes, digamos, para entender la Nueva España hay que entender que a la Nueva España la conforman, y yo diría México, las órdenes religiosas mendicantes, es decir, franciscanos, dominicos, agustinos, etcétera, y que después, ante la fuerza que ellos han tomado y además el respaldo que han brindado a los indígenas y la influencia que han tenido en las políticas en la Nueva España y el contrapeso que hacen frente al poder virreinal, pues surge un clero que es adicto al rey, directamente controlado por el poder político del rey. Y que quería recuperar ese poder, además. Y un gran poder económico. Claro, y que entra en conflicto con y concentra también, bueno, lucha contra las órdenes religiosas, y las órdenes religiosas van perdiendo terreno. No así los jesuitas, que en lugar de perder van ganando, ¿no? Claro. Excepcionalmente, porque los franciscanos, las órdenes religiosas tradicionales van perdiendo. Eran más sumisos. ¿No? Y sabían a dónde apuntalarse, en qué actividad económica. Además, el control que tenían. Los jesuitas tenían haciendas y administraban haciendas completas entre 2 o 3 individuos, una eficacia enorme, ¿no? Entonces, el clero secular, que es el clero que no es de congregación o de orden religiosa. El obispo, pues. Y o sea, los obispos, los curas párrocos, adquieren más fuerza, pero son los que tienen conexión directa con el poder político, ¿no? Claro. Oye, pero también el impacto, digamos, ya en la parte como tal orgánico estructural de los gobiernos, ya traducido a Puebla. Tú lo mencionaste hace rato, pero estaría bien que abundáramos un poquito, porque hay algo trascendente. Se desaparece la figura de los alcaldes mayores, de los regidores, y se instala la figura del intendente. El intendente. Que esto, digo, tiene mucha maña, porque pues el control que se tenía para ese entonces ya era prácticamente rígido y absoluto. Pero vamos a tener incluso un episodio en esta temporada, en la temporada 7, para hablar del tema de las ordenanzas, de las intendencias y de los intendentes y el papel que jugó aquí el conde de la Cadena. Pero, ¿qué nos puedes decir en términos generales respecto de este ordenamiento? Que ya es como tal, es un reordenamiento, te digo, orgánico de la función pública en ese momento del gobierno. ¿Qué implicó? Mira, todo esto va junto con otras reformas, y yo me quiero referir a un virrey muy importante, que es Gálvez, el virrey de Gálvez, que hay una reestructuración desde el Consejo de Indias, y porque los Gálvez, uno preside el Consejo de Indias y 2 son virreyes de la Nueva España en el siglo XVIII, y que coincide, entre otras cosas, con la independencia de Estados Unidos. Entonces, es una visión geopolítica y geoestratégica que implica, primero,
Primero viene la cesión a Francia de la Luisiana. Sí. Finalmente Napoleón viola el acuerdo que tiene con España, eso en el siglo XIX ya, y la vende a Estados Unidos. Después está la ayuda que brinda España a través de la Nueva España y a través de Florida a Estados Unidos en su independencia. Luego está también el asunto de las intendencias. Está además el desplazamiento de la Casa de Contratación de Filipinas hacia el nuevo virreinato, los dos nuevos virreinatos que se crean, y en particular el de La Plata en 1776. España, al perder el control del Atlántico a manos de los ingleses, se abre el Pacífico porque tiene el comercio con Asia y decide que su poderío debe ir hacia el Pacífico. Entonces, esta es una idea de Gálvez, que es el último gran geoestratega de España, todavía cuando tenía las posesiones en América. Y finalmente, ¿qué es el asunto de las intendencias? Bueno, pues es una concentración de poder y una tecnificación del poder, porque las alcaldías, porque los poderes locales históricamente daban autonomías. Recordemos que esa es la tradición española. Claro. Hay que acordarnos de que cuando Isabel la Católica se acerca a Burgos, es una anécdota, y lo dice, ahí hay una placa en Burgos, en las murallas. Cuando Isabel la Católica entra a Burgos para jurar como reina, la detienen los principales en las murallas y le dicen: si usted no se compromete a jurar nuestros fueros, nuestros privilegios, no entra ni jura como reina. Y esto viene de la tradición política española, de que si actúas rectamente eres rey, si no, no lo eres. Entonces, esto dio pie después, en tiempo de Carlos V, a la rebelión de los comuneros. Es decir, el sentimiento localista y de privilegio, entre comillas, no como se entiende hoy, sino lo que se ha conseguido de independencia frente al rey, frente al poder real, es desbaratado lentamente, es desestructurado. Desmantelado con el propósito de tener un control de gobierno mucho mejor, que era muy difícil de tener bajo esas condiciones, ¿no? Con localismos, imaginémonos esos casos de aduanas en cada lado, de retenes, es decir, es una especie de modernización del territorio, y el poder se ejerce siempre sobre un territorio concreto, ¿no? Claro. Y entonces, al ejercer sobre un territorio concreto, por ejemplo, nos extendemos al norte. Y evitar el surgimiento de pequeños cotos de poder también, claro, que había muchos en la época. Y darle poder a un intendente para gobernar también cacicazgos, o para poder con fuerza reprimir cacicazgos y poderes locales que impedían el gobierno y limitaban también el cobro de impuestos y el ejercicio del poder real, que no fluía o fluía de forma más difícil. Puebla de Nuestros Amores aprovecha este espacio para agradecer a quienes la hacen posible. Es un orgullo para nosotros que nuestra máxima casa de estudios nos distinga con su confianza. Muchas gracias a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, y Puebla siempre ha estado conectada con la Ciudad de México por trabajo, cultura, familia, amigos. A todo vamos a la Ciudad de México, y en esta 7ª temporada agradecemos a nuestro patrocinador Estrella Roja, una empresa 100% poblana que apoya esa conexión con 50% de descuento al comprar con anticipación. Visiten su página web. Y gracias también a Café Don Justo, una marca de café de altura reconocida por su tradición, originaria de Coatepec, Veracruz, pero que actualmente opera diversas cafeterías y puntos de venta en Veracruz y también en la Puebla de Nuestros Amores. Tenemos en el Centro Histórico, en Plaza Cristal, en Plaza Arcángeles y en Atlisco. Gracias por su confianza a nuestros amigos de Café Don Justo. Gracias a la Colecturía, que más que un excelente lugar para comer y pasar un buen rato, es un centro cultural, es un lugar precioso, ubicado en lo que fuera desde el siglo XVII el granero de la iglesia de la Puebla de Los Ángeles, ahí en la calle 3 Sur 1108, en pleno centro histórico de esta Puebla de Nuestros Amores. Y también gratitud a la Casa del Mendrugo, centro gastronómico ubicado en la calle 4 Sur 304, en el centro histórico, además que alberga un museo con un entierro olmeca y una colección de talavera colonial. Profética, Casa de la Lectura, este espacio cultural emblemático ubicado en una casona colonial del siglo XVI en el centro histórico, se une nuevamente a patrocinar a Puebla de Nuestros Amores, lo cual le agradecemos mucho. En Profética se combina una biblioteca pública y gratuita, una librería especializada, todos los libros que quieran buscar los encuentran en Profética, y además un café, un bar, se desayuna rico. No dejen de visitarla en la 3 Sur 701. Gracias a Clemente, un espacio de comida mediterránea y opciones veganas, con 2 sucursales ubicadas en la 2 Sur 1103 y en la 6 Sur 304, ambas en el centro histórico de nuestra ciudad.
Y gracias siempre a nuestros amigos de CAMET, este espacio que brinda comodidad y seguridad a los estudiantes que necesiten vivir cerca de Ciudad Universitaria 1, aquí en la ciudad de Puebla. Y por supuesto, si quieren hospedarse en este centro histórico de la Puebla de Nuestros Amores, el Hotel Quinta Real de Puebla es la opción. Ubicado en el exconvento de la Limpia Concepción, edificado en el siglo XVI en la calle 7 Poniente 103, cada vez con más opciones gastronómicas, mejor servicio y, por supuesto, más bonito. Y Diamantes Mezcal, esta empresa que diseña botellas de mezcal artesanal en lotes pequeños y cada una foliada y completamente personalizada, también nos patrocina esta temporada y se lo agradecemos mucho. Ideales para eventos, empresas o regalos únicos. Gracias por su confianza a Diamantes Mezcal. Toda la información de cada uno de estos patrocinadores de la 7ª temporada de Puebla de Nuestros Amores la encontrarán en la caja de descripción de este episodio. Muchas gracias a todos ellos. Continuamos. Bueno, pues seguimos. A ver, Mario, Puebla vive en estos años, pues, tiempos complicados, ¿no? También era, a ver, como tú nos decías, había sido el principal centro manufacturero de tejidos de lana con estos obrajes, pero las reformas permiten la entrada masiva, además, de telas más baratas, telas europeas, y además estos obrajes no podían competir con la tecnología, pues, y sufren un declive económico. Luego, y además se empieza a disolver el poder de los gremios, una estructura que venía funcionando de alguna manera pues, propiamente desde la fundación de Puebla. Y este descontento que se genera podría ser suponer, pero tú nos vas a decir, que la corona, pues la verdad tenía un desinterés absoluto en el bienestar de Puebla, bueno, de la Nueva España de Puebla, pero mejor tú cuéntanos, a ver, Mario, nos lo has venido más o menos explicando, pero las intenciones de la corona eran buenas, o sea, tratando de hacer más eficiente el comercio, o era únicamente buscar el mayor beneficio a costa de la economía virreinal, o sea, querían más dinero, pues, a costa de la economía virreinal. Bueno, no nos olvidemos que todo aquel que ejerce el poder tiene dos objetivos. Primero, conseguir el poder cuando no lo tiene y cuando ya lo tiene, preservarlo. O sea, tampoco somos ingenuos. La historia, toda la historia en todos los pueblos, primero, quien ejerce el poder busca eso. Entonces tampoco no es un santo ni un... Digo, son excepcionales los individuos que son verdaderamente altruistas. Y es el principio del poder. El poder es así. ¿Para qué es el poder? Para ejercerlo. Para poder. Bueno, y el asunto es ¿poder qué? Bueno, cuando no se tiene ningún objetivo, como algunos casos que yo me conozco. Y que ya hubo algunos aquí en Puebla. Entonces ¿sí? No vas a ningún lado, ¿verdad? Puedes, pero no sabes. Puedes, pero no puedes. Y cuando, pues porque no sabes. Entonces, okay. Para poder realmente hay que saber, ¿no? Y entonces, bueno, yo pienso esto. A ver, sí hay un principio económico. Hay varios economistas, y por cierto, ahora no recuerdo el nombre, pero hay un economista, un tratadista en materia económica mexicano en la década de los 40 sería, que se fue a España e hizo un tratado, prometo después mandarles el nombre del libro, es una obra muy rara sobre los economistas españoles en el siglo XVIII y cómo muchos de ellos se adelantan a los ingleses, a los franceses. O sea, en realidad sí había gente brillante y sí había ideas muy adecuadas en el comercio, por ejemplo, con América. Okay. Pero ¿qué pasa? A ver, ¿qué hace la burguesía? Y eso vamos a verlo con algo muy interesante. ¿Cuándo triunfa la Revolución Francesa? Que no es una revolución popular, es una revolución burguesa. Las verdaderas revoluciones populares son las del 38, 48, la Comuna. Es una revolución burguesa. Una de las primeras cosas que hace es suprimir las corporaciones y los gremios. La ley Le Chapelier de 1792, que aprueba la Asamblea Nacional, suprime corporaciones y gremios. ¿Por qué? Precisamente porque la burguesía, que es la potencia emergente en el mundo, exige que todo aquello que impida que logre acumular dinero, que logre apoderarse de los mercados, pues se estorba y se elimine, ¿no? Okay. Y utiliza al gobierno para ello. Ahora, ¿qué pasa? Realmente los monarcas ilustrados son una prefiguración, ya están muy cercanos a la Revolución Francesa, y piensan mucho como pensaban los revolucionarios franceses sin ser revolucionarios. Es decir, nosotros debemos pensar que había ya, por ejemplo, ideas masónicas en los gobiernos ilustrados, en los monarcas, en los aristócratas, que había ideas liberales, las había. Claro. Y estas ideas liberales copian también a Inglaterra, por ejemplo,
Francia es menos de esa tendencia, pero por eso viene, uno, el proteccionismo de la metrópoli. Ese lo ejercen los países anglosajones a morir. No creen en el libre mercado, es un mito, se lo predican a los otros. Entonces se necesita eso, proteccionismo en la metrópoli. Ahora, ¿qué pasa? Tampoco es despiadado lo que se hace con América. Es que Tan tendemos a tirarnos a la esas basura. ideas, es que Sí. se ha caricaturizado la Sí, historia, claro. ¿no? Entonces, unos son del América y otros son de las Chivas, eso no es la historia. Y O muy, sea, y muy pocos somos del Puebla. Pero bueno, sí. Seguimos siendo del estos pueblo. son claroscuros. Y en esos claroscuros estamos hablando pues, de realidades históricas Ujú. normales, porque la historia es producto de voluntades humanas y errores, defectos, el del mal, del bien. Entonces, pues no pasa eso en América, tan es así que hay una era de prosperidad a pesar de las exacciones, a pesar del incremento de impuestos, a pesar de todo eso. Nadie puede decir que la Nueva España en el siglo XVIII estuviera en la ruina ni fuera La miserable. desgracia. No. Y la prueba es que entre 1802 y 1805, Humboldt recorre América y hay una obra muy buena que es un estudio sociológico, económico y político de la Nueva España. Es una obra de consulta exigida para todos los que quieran saber algo de México, realmente porque se olvidan esos periodos, donde nos dice exactamente qué sucedía en una época tan cercana como principios del siglo XIX, en los que además ya había más convulsiones, más dificultades, y España ya tenía un problema muy serio, tan serio, y de una decadencia tan pronunciada que termina siendo invadida por Francia, ¿no? Y tiene que independizarse España de una potencia extranjera, teniendo a su vez posesiones en el Nuevo Mundo, ¿no? Cuando vino Humboldt a Puebla, cabe decir que conoce la Capilla del Rosario, se queda con el ojo cuadrado y compara a Puebla con Egipto, de lo avanzado que estaba, y se queda maravillado de la Nueva España, ¿no? Es el consumo de carne entre la gente, es decir, habla de unas diferencias sociales, la verdad hay que decirlo, es triste, menos pronunciadas que las que tenemos ahora. Sí, oye, pero también, digo, como Yo tú creo. creo que lo estás planteando y lo has planteado muy bien, nada nuevo bajo el sol, ¿no? O sea, todo proceso de reordenamiento o de imposición de impuestos, pues trae un caldo de cultivo del descontento. Y vaya, en ese tiempo entre la alcabala, el estanco y la revisión de cuentas, pues ya nada más los Borbones faltaron que nos impusieran el impuesto por el aire que viene del Popocatépetl. El tabaco, el el tabaco, pulque, el hielo. pegaban donde dolía, o sea, porque a fin de cuentas estos impuestos de la corona, sobre todo el tabaco y el pulque, quitaron beneficios a comerciantes locales y los fueron de alguna manera llevando a agravar el consumo popular, que también pues, es un principio muy sabio de la tributación. Y es aquí donde es importante señalar que la economía virreinal funcionaba ya de alguna manera como un sistema muy consolidado y estas medidas las sacudieron de raíz, ¿no? Fue así y es ahí donde verdaderamente ya se acaba de armar Yo creo el que descontento. Yo creo que no, porque, a ver, muchos movimientos revolucionarios se dan. ¿Fue combustible independentista esto? Yo creo que no. Yo creo que estamos lejos todavía de las Ujú. verdaderas causas. Pero así un tatarabuelito Por- independentista. Hombre, siempre hay Sí. un coraje acumulado, ¿no? ¿Eh? Por ejemplo, de quien ve reducidas sus ganancias, de que ven De reducidas quienes no quieren que cambie nada, ¿no? o que no Ujú, quieren que cambie nada, ujú. contra los que quieren que cambie Todo. porque ya cambió, es decir, Claro. me lo cambiaron a mi contra y entonces quiero que cambie. Bueno, Sí. yo creo que todo contribuye, claro, había un desgaste ya de España, pero las causas de la independencia, pues está visto que las más próximas no son precisamente estas reformas, Ujú. o sea, estas reformas borbónicas. Claro, nosotros llegamos en el siglo XIX, en tiempo de Santana y de otros gobiernos, pues a poner impuestos hasta sobre el número de ventanas que Ujú. tenían. Sí, sí, claro. Todo gobierno al que le falta dinero Sí. empieza a crear impuestos. ¿Dónde he ¿no? oído eso? ¿Dónde he oído eso? Híjole, ¿dónde he oído eso? No Pero sé. bueno. No sé. Entonces, claro que si estás grabando ciertas cosas, pues incrementas probablemente los precios, ¿no? Porque el comerciante repercute. Es una cuestión muy interesante que es un episodio de la historia precisamente de Gálvez, cuando es virrey de la Nueva España, uno de los Gálvez, creo que Bernardo de Gálvez, que los comerciantes, yo tengo ese documento en copia y lo quise comprar en original y lo tienen allí un individuo que quién sabe dónde lo sacó, porque en Ya México sé. se han robado documentos Ok. de todos los archivos importantes, y es una disposición del virrey de la Nueva España
en contra del comercio, de los comerciantes de la Nueva España, porque en un periodo de hambruna viene alguna epidemia y hay una pésima temporada y una seca, y entonces hay falta de trigo, de maíz y todo, y los comerciantes acaparan y guardan en todo para especular. Entonces, esta es una carta muy bonita del virrey, donde además de decir que él tiene obligación con Dios y con el rey, y se debe en razón de eso al pueblo, y tiene la obligación de defenderlo. Y amenaza a los comerciantes y a los productores, es decir, pues al empresariado de ese entonces, con unas penas enormes si no abren inmediatamente las bodegas y todo eso, y secuestrarles todo para que se cese la especulación y se alimente al pueblo, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas. Al pueblo bueno y sabio. Al pueblo bueno y sabio. Y hubo virreyes, es lo mismo, en 300 años hay buenos gobernantes y malos gobernantes. Claro. Sería una tontería pensar o que todos son maravillosos, como sostiene un hispanista radical, o que todos son unos monstruos, como sostiene el indigenismo también. Sí, claro. Oye, y es que aquí hay que también tocar otra medida que a mí me cuesta un poco de trabajo de entender, pero a ver, yo sé que por tu expertise nos la vas a explicar perfectamente. Los vales reales. O sea, la corona obligaba a la iglesia, en teoría, que era el gran prestamista de Puebla, por lo menos, a cobrar los capitales y enviarlos a España. Y entonces aquí se descapitalizan los agricultores, los empresarios que dependían de esos créditos. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que la iglesia, con todo respeto, no se beneficiara en algo de esto. Pero, a ver, mejor tú cuéntanos, ¿cuál fue el verdadero papel de la iglesia? ¿Qué eran los vales reales? ¿Cómo reacciona la iglesia ante esta medida? A ver, la iglesia era junto con el poder real, pues, el poder realmente hablando, el poder estaba dividido entre el gran poder que tenía la iglesia y el poder que tenía el rey, ¿no? Sí, claro. Eso es innegable. Y el control de una cantidad muy grande de fuentes de dinero y una gran riqueza. Eso es verdad. Que en muchos casos se utilizara para instituciones bueno, para colegios, para instituciones, para hospitales, etcétera, sí. Pero en otros casos, desde luego que había favorecidos y clérigos que se enriquecían y vivían bien. Y vivían más que bien, muchos de ellos. Hoy no pasa eso, ¿eh? Hoy ya no. No, ya todo, ya no pasa. Ya son otros tiempos. Sí, ya. No pasa eso. Y ya todos no somos iguales, entonces, bueno, entonces pues resulta que sí. ¿Qué pasa? Que evidentemente, bueno, siempre rige, porque es la diferencia entre la idea católica y la idea calvinista, pues que el dinero en el mundo católico no significa lo mismo que en el mundo protestante calvinista, ¿no? O sea, el que es rico en el mundo anglosajón, pues es porque Dios lo eligió, porque Dios lo quiere y porque es bueno. Y el que es pobre, pues es un malvado. No sucede lo mismo en la visión católica de la vida. Y una cosa que también está vetada desde siempre, pues es el anatocismo, por un lado, la usura, es decir, el préstamo a intereses tremendos, ¿no? Pero sí, no cabe duda que no habiendo bancos, quien concentra el dinero, pues sirve para financiar las actividades económicas. Y en realidad sí complica un poco la cosa. Yo pienso que la Nueva España era tan rica, es decir, y hablar de la iglesia, hablo del hombre más rico del mundo, decían en ese entonces, ¿no? La minería, los mineros, claro. La minería dio a la Nueva España una riqueza enorme. Y bueno, está el mito aquel de que se llevaban el oro. Pues aquí se quedaba un montón y había mineros muy ricos y fortunas muy grandes. Santa Prisca fue construido con el dinero de la minería, pero también se fundó el Monte de Piedad. Romero de Terror lo fundó con dinero de la minería. Entonces, la agricultura y la minería, España es un país pequeño, la península, ¿no? No tenía las riquezas que teníamos nosotros aquí. Claro. Y entonces, decir que sufrimos grandes problemas, pues es decir, es relativo. Aunque sí pienso que desde luego, pues de una situación que iba muy bien, de mucha bonanza, pues de pronto sí se sufre un parón económico. Desde luego eso no debió haber gustado mucho, ¿verdad? No, pues imagínate, pero también derivado de ese gran poderío y concentración económica, sobre todo pues en ciertas órdenes de la iglesia, pues vienen también tensiones religiosas muy complicadas y sobre todo pues llegamos hasta la expulsión de los jesuitas de 1737, grandes benefactores, pero pues también grandes comerciantes, creadores de colegios y todo esto pues de alguna manera también viene a meter un poco más ese
factor de inestabilidad o de descontento. Ahí recuerdo una crónica de mi padre que precisamente traemos, en donde decía que Carlos III pues seguramente se guardaba en su real pecho las razones reales por las cuales llevó a cabo esta acción. ¿Te parece que le escuchamos, Mario? Adelante, Por me cierto, dará mucho gusto escuchar a tu papá. Y ahí menciona que el virrey Francisco de Croix era masón, como tú bien decías. Pues sí. Ya había, claro. Ya. Vamos a escuchar, Vamos a escuchar al cronista. cronista. ¿A cuántos jesuitas se expulsaba de Puebla? Exactamente a 60 del Colegio del Espíritu Santo. Los demás colegios de la compañía, San Ildefonso, San Javier, San Ignacio y San Jerónimo, aportaron otros 59 jesuitas expulsados. A la salida del sol, la noble y leal ciudad de Puebla contempló el penoso desfile de los padres y hermanos de la compañía, sin más equipaje que la ropa que llevaban, algunos con lágrimas en los ojos, trastabillando y vacilantes, custodiados severamente por 2 filas de soldados españoles. Marchaban con destino final a Veracruz, para embarcarse de inmediato con rumbo a los estados pontificios y a algunos reinos de Italia que los acogerían. Se cumplía al pie de la letra la orden cuyas causas Carlos III se guardaba en su real pecho, y que el virrey Carlos Francisco de Croix, un afrancesado, de peluca blanca, afeites en el rostro y comprobada filiación masónica, había interpretado cabalmente. Este es Su Excelencia, el Marqués de Croix, el virrey número 45 de la Casa Reinante de los Borbones en el país de la Nueva España. Y este fue el paisaje de esa madrugada inusitada y lacerante del 25 de junio de 1767. Sí, aquí, en el Colegio del Espíritu Santo de la ciudad de la Puebla de Los Ángeles. Tómalo. Bueno, Ahí está el cronista. ahí está el cronista, pero pues bueno, muy claramente creo que el poder Necesitamos que de te esos empieza- cronistas, ya no hay. ¿Verdad? el poder que te empieza a hacer sombra hay que dividirlo y hay que acabarlo a veces, ni modo. O sea, o se divide o se fracciona o se alimenta la revuelta interna, pero pues creo que podrían haber sido algunas de las razones de Carlos III. Sin embargo, se trató de un acontecimiento tan trascendente, la expulsión de los hijos de San Ignacio. Repercute no solamente en Puebla y la Nueva España, sino verdaderamente en todo el Imperio Español. Y esta sí es una de las causas de la independencia. Es decir, aquí sí ya empieza. Esto es algo que molestó mucho a la sociedad entonces. Uh-huh. Y, entre otras cosas, bueno, primero porque eran los educadores de los criollos, principalmente, eran educadores. Los franciscanos fueron digamos, en el siglo XVI, por ejemplo, el Imperial Colegio Santa Cruz de Tlatelolco, o sea, toda la labor educativa que hicieron los franciscanos o los dominicos y agustinos, o todos los franciscanos en el siglo XVI, la estaban haciendo los jesuitas de forma distinta, 250 años después, muchísimo tiempo después. Hay que pensar el tiempo que transcurrió, ¿no? Uh-huh. Para los que 1521 es lo mismo que 1760, pues hagan las cuentas de aquí para atrás y vean si era lo mismo 1780, 1800 que hoy. Sí, nada. Claro. Pero no pensamos las cosas así, ¿no? Bueno, entonces yo pienso que además, lo primero es eso, pero lo segundo es que la élite intelectual de la Nueva España estaba conformada principalmente por jesuitas. Sin duda. Y que esos jesuitas estaban conformando una idea nacionalista. O sea, hay que ver a todos los jesuitas. Por ejemplo, muy interesante leer Rusticacio Mexicana, uh-huh. el poema en verso de Landívar, que era guatemalteco pero asentado en México, que es una oda a la grandeza mexicana, ¿no? A los paisajes, a México en general. Y las obras también científicas que los propios jesuitas escriben sobre México, o ya en Bolonia, como Clavijero, casi de memoria sin tener acceso a los archivos, ¿no? Quien hablaba además lenguas indígenas. Y es ese grupo el que no, ve que en España empieza a gobernar más bien Francia y la idea francesa que termina con Napoleón. O sea, hay un continuum desde el declive de los Austrias, en donde hay una raigambre más hacia las profundidades del ser español, hasta los afrancesados como este señor, que luego son los que le abren las puertas a Napoleón, ¿no?
y que no resisten cuando el pueblo se levanta ante la invasión napoleónica. Pero entonces los jesuitas tienen esa idea, no romper con España, pero ser nosotros mismos. Entonces empezar a construir identidad o recuperar identidad, o más bien ellos entienden la identidad, y me parece una síntesis que lamentablemente no se continuó, donde se recuperaba la grandeza prehispánica sin demeritar los valores adquiridos, las virtudes y la riqueza cultural de España. Entonces empezaron a entendernos como una cosa distinta del mundo antiguo prehispánico y de España. Y tú me Oye, decías pero también. grandes pérdidas jesuitas. O sea, No, claro. los franciscos, Francisco Javier Clavijero. Clavijero, Alegre, Javier Alegre, Diego José Abad, por ejemplo, también. Rafael Campoy. ¿Sí? Y tú me decías, Mario, no hay que perder también de vista a las élites criollas novohispanas, que tendían ideas nacionalistas y no apostaban por este rompimiento con España, porque ellos habían sido precisamente educados por jesuitas, ¿no? Entonces, en este contexto de la Ilustración española y todo, bueno, ¿cómo fue su advenimiento en Puebla? ¿Qué pasa con este hecho? Bueno, es un hecho traumático, lo narran los mismos jesuitas y mucha gente en ese entonces. Hay una especie en algunos lugares de odio hacia la corona española Sí. y hacia esa decisión, pero esto obedece a una deriva mundial. O sea, el Marqués de Pombal, si ustedes van a Lisboa, bueno, el héroe principal es el Marqués de Pombal, que elimina todo lo que crece de poder alrededor del reino, de una forma brutal inclusive, en el caso de Portugal, asesinando a los nobles de las casas portuguesas más importantes, expulsando a los jesuitas antes y eliminando todo aquello que obstaculice el poder absoluto real, que también es el poder de sus ministros, ¿no? Todo esto termina con Godoy, el ministro mediocre en tiempos de Carlos IV, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es esto, es el intento de establecer una especie de dictadura cuando el poder real pues, no es tan absoluto, se construye como un poder absoluto, y además pues, existen estas ideas masónicas, liberales, que están mucho en este sentido, no van mucho en este sentido, que es el sentido de las doctrinas del iluminismo, y que después se concretaron en la Revolución Francesa. Oye, pero aparte, digo, la verdad es que tendríamos que reconocer que Puebla pues tenía una cuna, era factor de gestación de intelectualidad también, con cuestiones muy claras y muy cercanas. La propia biblioteca palafoxiana, los colegios jesuitas, los colegios tridentinos, todo esto de alguna manera pudo haber modificado y pudo haber de alguna suerte solidificado el pensamiento crítico hacia la modernidad. Y con ello, pues bueno, de alguna manera es como se da este tipo de cambio. ¿Cómo crees que se manifiesta esto? Si realmente fue factor, o por qué nos diferenciábamos de alguna manera con esto que teníamos tan a la mano. Puebla de los otros lugares del país. Sí. Bueno, teníamos una gran ventaja de intelectualidad, no lo podemos negar. Yo creo que Puebla conjugaba esa intelectualidad con una economía muy floreciente, ¿no? Pero además en una ciudad muy cercana a la Ciudad de México y que siempre compitió contra la Ciudad de México. Es un error pensar, nosotros en el momento en que renunciamos a ser una gran ciudad, que ya fue hace mucho, y lo renunciamos por la mentalidad pues muy pobre de nuestros conciudadanos, lamentablemente. Ahora somos la ciudad imparable. Bueno, sí, porque no la pone de pie nadie. pero bueno. Por eso no nos quieren. Entonces, patrocinada, no importa. Entonces el asunto, hay que ser críticos. Me da igual, la verdad. Crítico pero positivo, ojalá mejoremos. Pero bueno, el asunto es que no hay conciencia de verdadera grandeza, ¿no? Entonces la había. Y había conciencia de ser una ciudad muy importante. Tan es así que los edificios de la ciudad de Puebla tenían su peculiaridad, no imitaban a los de la Ciudad de México, ¿no? En las costumbres lo mismo, las mujeres competían contra las de la Ciudad de México en modo de vestirse, y se buscaba una peculiaridad regional o en este caso de ciudad. Entonces sí, Puebla tenía además, pues había dinero, tenía grandes haciendas alrededor, o sea, había una agricultura floreciente y una industria aquí interna también y un comercio muy floreciente también, y pues se aprovechaba extraordinariamente bien la situación de paso entre el puerto y la Ciudad de México, ¿no? Claro. Y desde luego eso hace florecer
Pues, por ejemplo, la biblioteca palafoxiana no es una casualidad, claro, se debe a un hombre extraordinario como es Palafox, Tiene la iniciativa, que pero tiene luego Tiene la intelectuales, iniciativa y pero se se da en un enriquece. ambiente favorable también hasta cierto punto, que bueno, ya no es la Puebla del siglo XIX o XX, en el que desde luego la cultura viene bajando, viene cediendo, ¿no? Y en ese entonces, en el siglo XVIII, no es así. Hay clérigos muy capaces, muy cultos, y yo creo que hay una clase intelectual pues suficiente, independientemente del comercio, eso que normalmente el comerciante no tiende hacia la cultura, pero sí hay un equilibrio, yo creo que en ese entonces. lo Pero, económico y lo pero sin cultural. embargo, digo, yo creo que fue notorio el viraje que se empezó a hacer en el siglo XVIII precisamente con una actividad editorial vigorosa de Puebla, sobre todo tendiendo ya más a la parte científica, a la parte técnica, distinto siglo XVII, donde pues, de alguna suerte pues todavía estábamos en las hagiografías, en las vidas de santos, pero todo esto pues también nos define de alguna manera. Y se puede decir que en esos años se habla por primera ocasión, o por primeras veces, la relación entre la felicidad y bien común. Ya son conceptos de alguna manera de gran trazo. ¿Y cómo es esto que de alguna manera ese pensamiento evoluciona para ser una Puebla, digamos, ya más dibujada, más solidificada, Ya no más venías definida? a este mundo a Sí, sufrir, ya no podías ser ya no feliz, venías a creo. sufrir, ya podías hacer cosas en lo terrenal, ¿no? Sí. Bueno, esto existe desde el Renacimiento, ¿no? Ujú. Es decir, el surgimiento del antropocentrismo, o sea, del teocentrismo, del Dios en el centro, al ser humano, que es digamos, el humanismo, ¿no? En el Renacimiento equilibrado y después en la Ilustración desequilibrado, porque pues pasamos por una etapa en la que conjugamos a Dios y al hombre, o sea, los hacemos, no aplastamos al hombre nada más para tener a Dios, sino ponemos a Dios en su lugar y al hombre en su lugar, a la otra etapa en la que arrojamos a Dios fuera de la vida y queda el puro hombre, ¿no? Pero hubo un equilibrio en el Renacimiento que, en mi opinión, muy sano, aunque desde luego hay introducción de ideas modernas, científicas, hay tratados que se imprimen no solo en Puebla, en México, en algunos otros lugares, sobre, por ejemplo, diseño de maquinaria. Yo he visto algunas obras Es a lo que te decía. no se han difundido en México. En México hubo alguna investigación. Los centros como el Colegio de Minería desarrollaron técnicas propias aquí. Entonces hubo avances en ciencia, hubo avances en estudios económicos, se tecnificaron ciertas cosas. Esto ya sucedía en España y sucedió aquí, y efectivamente empezó eso a tener difusión, y la ciencia y la técnica pues a crecer, ¿no? Desde luego. Propio de la época, España siempre tuvo, desde que entró en decadencia, a pesar de que intelectualmente nunca decayó realmente, técnicamente sí, no accedió a la revolución industrial sino hasta muy tarde. En una etapa más tardía. Oye, increíble, ya se nos fue el programa, Bárbaro. Te digo que siempre tiene prisa. No tengo prisa, pero pues tú pagas la hora extra. No, por todo lo platicado, Mario, y aquí yo creo que podemos decir que estas reformas borbónicas implementadas aquí en la Nueva España, por supuesto aquí en la Puebla de nuestros amores, principalmente por el rey Carlos III, y este movimiento de la Ilustración traen, yo diría, una renovación a Puebla, ¿no? En educación, en arquitectura, en urbanismo, en ciencia, etcétera, nuevas formas de pensamiento de las clases criollas. Entonces, todas ellas sientan las bases de cambios importantes en este territorio, y orgullosamente de todas vamos a platicar aquí en esta 7ª temporada, de todas. Pero, ¿cómo cerrarías tú este tema, Mario? Para ir concluyendo. Bueno, a mí siempre me gusta sacar lecciones de todo, o tratar porque la historia sirve para algo. Ilumine, maestro, venga. No es iluminación, son ideas personales. Así no es estar, en este caso, son síntesis personales a las que se puede llegar y tomar lecciones. Bueno, lo primero es el despertar en nosotros el interés por saber quiénes somos y quiénes fuimos, ¿no? Es decir, somos lo que fuimos porque estamos conectados a la historia. Entonces, el pasar por alto periodos enteros de la historia de México,
pues es una tontería porque nos perdemos de grandes cosas y luego no podemos explicar lo que somos actualmente, ¿no? Entonces, si todo se simplifica o se reduce a tópicos, a prejuicios, a ideas preconcebidas, a cosas que hemos oído de otros, pues lo único que hacemos es obstaculizar nuestro propio desarrollo y no entendernos, y quien no se entiende a sí mismo, pues está perdido, ¿no? Buscar las raíces es precisamente, o implica primero saber quiénes somos. Entonces, México se explica también en la Nueva España, y la Nueva España, el periodo de la Nueva España no es un periodo digno de olvidarse nada más porque sí, y que es una vergüenza que no queramos estudiarlo, inclusive para quien tenga una visión contraria a lo que sucedió en ese entonces. Por Me refiero atavismos, a una crítica, pero vale la crítica, cabe la crítica y debe hacerse la crítica además. Y pues aquí también hay ejercicio de poder, aquí también hay ambiciones, aquí también hay gente bondadosa, altruista, aquí también hay gente humana, aquí también hay voraces, ambiciosos, hay todo como en toda la historia de la humanidad, ¿no? Yo creo que además el siglo XVIII explica muchísimo, tanto de la independencia, como explica mucho del México actual, como inclusive explica lo que México debiera en muchas cosas volver a ser, porque hay que entender que no siempre hemos sido un desastre, ¿no? En ciertos aspectos hemos tendido a la estructuración, al orden, a la educación, a la cultura. Y con esto no quiero decir tampoco que fuera una perfección absoluta lo que se vivía. Quiero decir que después de que nos sumimos en el caos del XIX, difícilmente entendemos el siglo precedente. Sí, claro, ¿no? es que el 19 O sea, nosotros tenemos en medio un siglo caótico, muy difícil, y que no puede darnos a entender qué es México en realidad, donde perdimos la brújula. Y bueno, nos debimos haber independizado, conservando, por ejemplo, la idea de estos grandes intelectuales mexicanos del siglo XVIII, que hay que recuperar, porque ellos en su momento nos dijeron qué debíamos ser, y pues no los volvimos a leer, ¿no? Ni los volvimos a retomar. Entonces yo creo que son cosas pendientes, son cosas que debemos hacer, y bueno, pues eso contribuye a nuestro país. Y hay que decir además que aquí está presente siempre las lógicas del poder y la historia del poder, ¿no? Que siempre ha sido la misma. Que tiene un hilo conductor común, ¿no? Sí, y está hecha de mucha humanidad. Sin duda. Oiga usted, pues, caray, ya lo pudo constatar. A ver, yo siempre he dicho que un abogado, para ser un gran abogado, tiene que estar sustentado en una rica cultura personal. Y yo creo que si alguien conozco con esas características, usted ya lo pudo constatar acá en Puebla de Nuestros Amores, es nuestro querido Mario Bracamonte, que hoy estuvo con nosotros. Es un privilegio, de verdad, créeme, el poderte escuchar ya hablando de estas cosas tan específicas, tan importantes también para nuestra Puebla. Y pues esta Puebla, que es una ciudad que también vivió esa transformación del siglo XVIII a un proceso de modernización intelectual, social, pues es la misma Puebla que muy pronto va a cumplir 500 años. Y creo que pues mucho de lo que dijiste hoy aplica, o sea, saber de dónde somos para pensar a dónde vamos, ¿no? Creo que si ustedes también nos pueden dejar un mensaje diciendo cómo se imaginan esta celebración de estos 500 años, por favor escríbanos, no duden en hacerlo a informes@pueblanuestrosamores.com. Los invitamos, por supuesto, a suscribirse aquí en este canal de YouTube, en Spotify, en lo que ustedes también quieran seguirnos en las redes sociales, las tenemos a todas, pero sobre todo extraer de esta gran lección que también nos ha planteado en la mesa Mario Bracamonte, Luzaida, cómo podemos nosotros tomar esta historia para que sin atavismos ideológicos ni taras nacionalistas podamos verlo en su justa dimensión y que nos defina hacia el futuro como lo que somos de México y como lo que somos de Puebla, ¿no, Luz? Así es, y yo tengo que hacer dos preguntas, Mario. La primera es, ¿cuánto cobras como abogado? Necesito un abogado. No. Yo primero te agradezco porque, híjole, hay invitados que se hacen del rogar y les tenemos que ahí suplicar que vengan a Puebla de Nuestros Amores, pero nuestro amigo Mario Bracamontes nos dijo que sí desde el principio y engalana la apertura de esta temporada 7 y te lo agradecemos mucho. Primero, no, gracias a ustedes. Compartir tus conocimientos siempre es un placer.
Primero, que nos compartas tus redes porque creas contenido y también deben de seguir a nuestro amigo Mario. ¿En dónde te encontramos? Bueno, yo Porque aparte trae su público, ¿eh? Es bastante tiktokero. Ojalá nos suban los views, por favor. traemos algunos, unos son muy combativos, ya últimamente soy más mesurado. Son divertidos. Y algunos amigos se divierten, otros me critican, pero todos me quieren. No, todos lo queremos. Bueno, y los que me odian no me dicen nada. Entonces, ya eso es una ventaja. Es ganancia. Son medio hipócritas. Entonces, bueno, el asunto, estoy en YouTube como Mario Bracamonte González. Síganlo. Tengo un programa todos los domingos de 8:30 de la mañana a 10:30 de la mañana de análisis político nacional e internacional. Okay. Y también estoy en TikTok, me buscan como Mario Bracamonte, y en Facebook. No, les dije Nada que más, nos iba a subir el rating acá. Pero en YouTube sí, y siempre mi objetivo, y también es el de estar aquí, además de, gracias a la invitación de ustedes, que me hacen el favor de venir a este programa, que es de los poquitos que hacen algo verdaderamente por Puebla y por el país, porque pues, esto es hacer patria y esto es contribuir con Puebla, que es la obligación que tenemos todos los que sabemos un poquito o tenemos algunas ideas de transmitirlas y de hacer conciencia, que eso es lo más importante porque pues es lo que están haciendo ustedes, es lo que trato de hacer yo a través también de estos programas. Seguramente lo haces mejor. Segunda que pregunta, nosotros. es Y la importante. segunda pregunta que es muy valiosa, ¿qué regalarle a Puebla en su cumpleaños 500, Mario? Uy, pues eso es un... Bueno, yo diría, a ver... Un gobernante capaz. Es un gran regalo, che. Bueno, te digo que por eso no nos patrocinan. ¿Qué? Esos gobernantes... No, dije, ¿dónde? Bueno, en un gobernante se exigen dos cosas, tres diría yo. Una, el patriotismo o el amor a la ciudad, al pueblo, a la nación que gobiernas, la honradez desde luego y la capacidad. Sin duda. Bueno, todo eso lo deseamos, sí. Pero bueno, ¿qué podríamos hacer? Yo creo que a Puebla, una ciudad que quiere tener espíritu a través de los signos visibles, que es lo que percibimos por nuestros sentidos, porque lo demás pues son intangibles, ¿no? Es cultura intangible o la historia misma. Para que la gente perciba y vuelva y sepa quiénes fuimos, no tenemos que parecernos a Estados Unidos, esos pueblos donde arrasan cada 25 años todo porque todo es de escenografía. Es muy relevante, como todo lo que rodea al centro histórico, desgraciadamente en su mayoría, ya es horripilante desde mi punto de vista. No hay desarrollo urbano, no hay idea de ciudad hermosa, de nada. Bueno, entonces es recuperar nuestro centro histórico y pues una ley que verdaderamente proteja el centro histórico, pero no solo lo proteja, no solamente lo tenga como una pieza de museo, sino le dé verdadera vida. Pues deberíamos hacer una inversión muy fuerte, buscar una inversión muy fuerte para rehabilitar eso, pero no solamente así, sino convertirlo en un lugar en el que todos los jóvenes, los niños, entiendan y vivan la historia. La historia viva. Y entiendan quiénes somos, ¿no? Y sobre todo porque yo pienso que un pueblo que no tiene orgullo, que no puede ver cosas hermosas, que no puede ver grandeza, pues no puede acceder nunca a salir de su miseria o a salir de su inanidad intelectual o de sus complejos. Y a México le hace falta salir de complejos, es decir, pensarse como una gran nación, porque hemos tenido periodos históricos extraordinarios, pero además porque creo que tenemos un gran futuro. Pero el futuro no se construye así. Lo han hecho las grandes naciones, hay que mostrar la grandeza que tenemos. Y por lo pronto, pues hay signos materiales que evidencian esa grandeza que no hay que perder, que hay que conservar y hay que mejorar, por el estado en el que algunos se encuentran ruinoso e impedir que todos aquellos que tengan pésimo gusto estético, que son muchos, sigan metiendo sus narices en todo eso, porque entre el dinero y el poder se hace mucho daño a la cultura, a la belleza, al bien y a la verdad. Ya, sin duda. Y una ley también para impedir que lleguen los burros y los iletrados. Bueno, ya de una vez. Y me callo con esto. Y bienvenida a la 7ª temporada. Bienvenido, Mario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Aida. Gracias. Gracias, Mario. Gracias. Ese fue gracias a ustedes. De inicio de temporada. Un invitado de lujo para iniciar esta temporada 7. Muchas gracias. Empezamos. Échenos la buena vibra para que nos vaya bien. Suscríbase.